No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Peres habla para 29 ministros de Exteriores árabes. David Grossman considera un derecho natural que los palestinos tengan un Estado propio. Segunda conferencia de Naciones Unidas sobre los refugiados judíos. Y Netanyahu y varios ministros viajan a Roma para invitar al Papa. Estas son nuestras noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene al estudio Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos hablando de un acto sin precedentes. El presidente Simón Peres participó mediante videoconferencia en la cumbre de defensa del Golfo Pérsico en Abu Dhabi, ante la presencia de los ministros de Exteriores de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen y Qatar. También estaban presentes ministros de la Liga Árabe y otros países musulmanes como Indonesia, Bangladesh y Malasia. Desde su oficina en Jerusalén y con la bandera de Israel a sus espaldas, Peres habló ante un grupo de 29 ministros de Exteriores de la Liga Árabe y la organización de la Conferencia Islámica, entre los que se encontraba un hijo del rey de Arabia Saudita. El histórico evento fue promovido por el asistente de las Naciones Unidas, Terje Roth Larsen, y el enviado especial del gobierno norteamericano en las negociaciones con los palestinos, Martin Indyk. Cuando el presidente habló, nadie se retiró de la sala e incluso al finalizar se escucharon aplausos. Larsen estuvo encargado de dirigir la presentación de Peres y, de acuerdo con lo pactado, los funcionarios árabes y musulmanes no hicieron preguntas directamente al presidente, sino a Larsen, quien a su vez las transfería al líder israelí. La verdad que es un escenario casi apocalíptico, ¿no? Es muy difícil imaginarse que aparece el presidente de Israel con las banderas de Israel detrás, hablando desde sus despachos para todos los líderes árabes del mundo que lo escuchan y lo aplauden. Bueno, no son todos los líderes árabes del mundo, porque ahí evidentemente el que faltaba era el gran ausente, el convidado de piedra, que era Irán. Irán, que es el mismo problema que comparten Israel con todos estos países, a excepción de Estados Unidos, que ahora es amiguito, y entonces será que en la próxima videoconferencia de los iraníes aparecerá Obama como líder nacional o algo así, porque en este mundo uno se puede imaginar cualquier cosa. Y lo gracioso es que, claro, en algún momento ellos tenían, ya más allá del protocolo, seguramente por alguna medida o norma o ley que haya dictado la propia Liga Árabe en algún momento de no entablar un diálogo directo con un representante israelí, pues lo hacen, las preguntas se las dirigen a Larsen y Larsen le pregunta a Simón Peres, que por supuesto estaba escuchando las preguntas que hacen los señores árabes primero. Pero bueno, de esta manera no infligen la ley de no hablar directamente con los israelíes. No nos importa que sea así, no nos importa que sea por email, no nos importa que sea como sea. El diálogo entre los judíos israelíes y los árabes de los países árabes musulmanes tiene que ser así o más. Tiene que ser esto ya la norma y lo natural y lo lógico, que entre vecinos se hablen de los problemas en común. Lamentablemente esto solamente sucede cuando hay problemas, enemigos muy fuertes en común, como una amenaza atómica iraní. Pero esto también abre la puerta a que por lo menos algunas personas entiendan, especialmente desde el campamento árabe lo digo, que Israel y los representantes de Israel no son la representación del demonio y el diablo en la tierra, que son seres humanos, que incluso dicen cosas interesantes que les pueden servir a ellos mismos. Así que desde aquí, todas nuestras bendiciones a este tipo de historias. La verdad que yo creo que es el colofón de Simón Peres de toda su carrera política, es hablar delante de 29 ministros de Exteriores árabes.
Y seguimos en la inauguración del Salón de Literatura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El escritor israelí David Grossman consideró un derecho natural que los palestinos tengan su propio Estado, algo sin lo cual, como israelí, él mismo no se sentiría en casa en ningún lugar del mundo. Grossman explicó que el mundo actual no es un hogar para los judíos porque el mundo ha fracasado en proteger a los judíos y eso es un hecho histórico. Y prosiguió, Israel fue creado para que los judíos tengan por primera vez en 2000 años un hogar en el mundo. En un coloquio junto al escritor peruano Mario Vargas Llosa, que moderó el periodista español Juan Cruz, Grossman dijo que si él mismo estuviera bajo la ocupación de un poder extranjero, tendría una vida atormentada. Grossman considera que la paz que pueda alcanzarse entre Israel y los palestinos será siempre un compromiso doloroso en el que todas las soluciones serán torpes y dolorosas para ambas partes. Cree que los israelíes necesitan tener un ejército fuerte, pero solo eso no puede ser el único modo para conversar con los vecinos árabes. Bueno, desde aquí también nos queremos hacer eco de los deseos del escritor David Grossman, que como decimos estuvo en un diálogo directo y al mismo nivel con Vargas Llosa en el Salón de Literatura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México, donde Israel es el país invitado y donde Shimon Peres ha estado presente como invitado de honor y incluso ha tenido una mesa redonda con Felipe González allí. Las palabras de David Grossman muchas veces han sido más que tergiversadas, parcializadas por la prensa española, que se queda con titulares como que los palestinos tienen derecho natural a tener su propio Estado, cosa que acepta la inmensa mayoría de la sociedad israelí, que los palestinos tengan derecho a su propio Estado. Pero eso no es óbice para la segunda parte de la explicación de Grossman, que es lo que no suelen publicar, que es que el mundo ha fracasado en proteger a los judíos y que Israel fue creado para que los judíos tengan por primera vez un hogar en el mundo y que no van a renunciar a ello y que ni siquiera se pueden permitir tener un ejército que no sea un ejército fuerte, pero aunque no sea el único modo para conversar. O sea que evidentemente lo que está diciendo David Grossman es algo que comparte, yo creo que el 90% de la sociedad israelí, aunque a mucha gente le cueste pensar que Netanyahu está en esta misma línea, pero yo les digo que Netanyahu cuando habla de tener un ejército fuerte es para presionar justamente a que los árabes entiendan de que por esa vía no van a conseguirlo y que se sienten a dialogar. Eso es lo que quiere el 90% o el 99% de la sociedad israelí. Nadie es tan tonto en Israel para querer vivir toda su vida haciendo la guerra y sacrificando a sus hijos y viviendo en un estado de tensión totalmente irracional. Así que hacemos nuestras las palabras de David Grossman porque son las palabras que realmente reflejan de alguna manera o de otra se pueden tener matices, pero es la postura de la mayoría de los judíos del mundo y por cierto, de la mayoría de la gente en Israel. El pasado 21 de noviembre y con escasa repercusión en los medios españoles tuvo lugar en Naciones Unidas la segunda conferencia sobre los refugiados judíos. Después de décadas de reclamaciones árabes para los refugiados palestinos, estas reuniones, la primera de las cuales tuvo lugar en septiembre del año pasado, tratan sobre la difícil situación y las injusticias cometidas hacia los refugiados judíos de los países árabes a raíz de la creación del Estado de Israel. Entre otros asistentes a la reunión destaca la participación del ministro de Desarrollo Regional de Israel, Silvan Shalom, él mismo refugiado de Túnez. Se habla mucho acerca de la difícil situación de los refugiados árabes, pero no se oye ni una sola palabra sobre los 900.000 refugiados judíos de los países árabes, dijo Shalom, quien destacó que Israel, junto con el Congreso Judío Mundial, se ocupó en su momento de compilar una lista de los bienes dejados por los refugiados judíos que habían huido de los países árabes e incluso habló de su caso personal. El objetivo de estas conferencias es instalar el reconocimiento del hecho de que en el curso de las guerras entre los judíos y los árabes, dos poblaciones huyeron de sus hogares, los árabes de la tierra de Israel-Palestina y los judíos de los países árabes. Por lo tanto, este reconocimiento mutuo debe ser considerado también como un cambio de facto de población. Si bien no es realista una retransferencia mutua, así como tampoco la restitución económica de los bienes saqueados a los judíos, siendo que la mayoría de los países que los han expulsado
Estado están hoy en la bancarrota y con guerras civiles, al menos limita la demanda unilateral palestina. Además, pone fin a una incesante negación a lo largo de 65 años por la que los países árabes nunca han tenido que rendir cuentas por los crímenes que cometieron. En 6 décadas y media nunca han asumido la responsabilidad de la creación de los refugiados judíos. Bueno, yo poco tengo que comentar sobre esta noticia que en su redacción ya explica todo el tema. Siempre se habla que cuando se crea el Estado de Israel, la situación de la guerra, se produce un desplazamiento de la población palestina que no puede volver a Israel y son los refugiados palestinos de los que hemos oído hablar incesantemente desde hace 65 años, para los que se ha creado una agencia especial de Naciones Unidas que sigue funcionando 3 generaciones después y suplementando a estos refugiados en sus campamentos, tanto en Cisjordania como en Líbano, como en Jordania, como en Egipto, etcétera, y en la Franja de Gaza. Pero lo que en Israel se empezó a hablar hace poco, aunque era un tema que se venía reivindicando desde hace mucho, es el tema de los refugiados judíos, porque así como en el año 48 se produjo este desplazamiento de población palestina, a raíz de la creación del Estado de Israel hubo represalias en todos los países árabes, en los países de Oriente Medio y en los países del Magreb, por los cuales muchos de los judíos tuvieron que salir con lo opuesto. Aquí mismo en España conocemos muchísimos casos porque prácticamente la mayoría o la mitad prácticamente de las comunidades judías de España está formada por gente que vivía en lo que era antiguamente el protectorado español y que luego era al norte del Estado independiente, el reino de Marruecos, pero que a raíz del estallido de la guerra de la independencia, pues mucha de esa gente se ha visto obligada a salir de Marruecos por una ola de antisemitismo en el año 48 y posteriormente otra ola de antisemitismo mucho más brutal en el año 67-68 a raíz de la guerra de los 6 días. Y esa gente han dejado atrás sus posesiones. Han venido muchas veces estos judíos que vivían más cerca, en Tetuán y Tánger, pues igual podían salvar el coche porque lo cruzaban en un transbordador, pero otros ni siquiera eso. Y de países como Irak y Yemen, pues se tuvieron que organizar puentes aéreos para sacar a la gente que estaban amenazadas de muerte. Y así llegaron en oleadas, en aviones de carga, pues que salían y volaban igual 4 o 5 veces al día hacia los destinos estos para salvar a esta gente. En total, 900.000 personas, no es moco de pavo, mucha gente, más gente que los desplazados palestinos en el año 48. De eso no se ha hablado nunca y ahora por fin se ha logrado que Naciones Unidas por lo menos hablen del tema. Seguramente la mayoría de los países árabes no estaban presentes en las reuniones y hacen oídos sordos a esto, pero lo que dice la noticia es que nadie pretende, porque no es realista hoy en día, de que que le recompensen económicamente lo que perdieron, las propiedades que perdieron los judíos, etcétera, etcétera, ni que los judíos tengan derecho a volver a vivir en un Marruecos que no ha dejado de ser antisemita desde entonces, por ejemplo. Lo que sí se dice es que como esta guerra ha desencadenado un desplazamiento en ambos lados, pues lo que hay que hablar es de un equilibrio, de una desgracia humana, pero que esto limita la demanda unilateral palestina como si ellos fueran las únicas víctimas que hubo de este conflicto. Y no es así. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió en el Vaticano con el Papa Francisco para invitarlo personalmente a visitar Jerusalén. El presidente Shimon Peres y el presidente de la Knesset, o Parlamento, Yuli Edelstein, ya se han entrevistado con el Papa en el Vaticano para invitarlo a que venga a Tierra Santa. Un informe de la CNN señalaba como fechas probables de la visita el 25 y 26 de mayo próximos. Netanyahu se reunió también con los líderes de la comunidad judía italiana en Roma, con quienes encendió una vela de Hanukkah en la Gran Sinagoga. Netanyahu viaja acompañado por los ministros de Exteriores, Avigdor Lieberman, de Seguridad Pública, Isaac Aharonovich, de Defensa Civil, Agua y Energía, Silvan Shalom, de Educación, Shai Pirón, y de Cultura y Deporte, Limor Libnat, que se reunirán en Roma con los correspondientes ministros italianos, incluido el primer ministro Enrico Letta. Bueno, ya sabemos que últimamente el Papa Francisco nos tiene acostumbrado
a cambios de protocolo, ¿no? Y en este caso, pues se adelantó porque teóricamente Netanyahu aterrizaba el lunes y se entrevistaba con él el martes, pero el propio lunes parece que le hizo llegar que tenía un ratito para recibirlo y entonces se adelantó la reunión y bueno, el primer ministro israelí le hizo entrega de un libro cuyo tema es la Inquisición española, que parece bastante poco diplomático para regalarle a un papa, pero creemos que el Papa Francisco lo entenderá, dado que es un libro escrito por el padre de Benjamín Netanyahu. Lo que quiere hacerle llegar de alguna manera es que los judíos, incluso los judíos no de ascendencia sefardí, como es la familia Netanyahu, que no son de ascendencia sefardí, pero que sí que han estudiado, se han dedicado y han estado muy preocupados por esta relación entre la Iglesia y los judíos a lo largo de la historia. Así que, bueno, esta ha sido parte de la anécdota de este viaje. Seguramente cuando ustedes escuchen esta noticia, igual ya está confirmada la fecha, pero todo hace pensar que será, como dijimos, hacia finales de mayo del 2014. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Y ahora ya saben, en un segundito, Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi, abrigada, que Sí. hace un frío horrible. Sí, aquí estamos en Madrid y hace bastante fresquito, pero bueno, es que se está acercando el invierno y claro, es lo que tiene. Demasiado frío para mi gusto, Sí. pero bueno, ya sabemos que a cada uno le gusta lo suyo. Yo soy más de verano. Yo también. Tú también, ¿verdad? Sí, Me desde gusta. luego, sin ninguna duda. Aquel me decía, yo me acuerdo una vez, ya terminamos con este tema, pero me decía no sé quién una vez, es que en invierno, o sea, si tienes calor en verano, llega un punto que no te puedes quitar nada más, pero en invierno siempre te puedes poner más cosas. Bueno, no vale esa teoría. Yo no puedo llevar más cosas encima, creo, gorro, guantes, bufanda. Es y muy un frío, incómodo, da Jordi. igual, y además no te puedes mover. Es muy incómodo. Por eso les recomendamos a nuestros oyentes que visiten Besalú en primavera-verano. Claro. No ahora en invierno, que también es precioso, nevado y tal, pero bueno, si pueden esperar. ¿Por qué les hablamos de Besalú? Porque ha tomado las riendas de la presidencia de la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Desde esta capital catalana se nos comenta que, bueno, que durante los próximos meses el alcalde de Besalú, Lluís Guinó, será el encargado de organizar diferentes actividades como exposiciones, cursos o conferencias para promocionar y dar a conocer el patrimonio artístico y cultural del legado sefardí. Así que le deseamos muchísima suerte a Besalú, a la presidencia de la Red de Juderías y, por supuesto, inolvidable el viaje que realizamos hace muchos años, Esther, Kerup y yo, que tuvimos oportunidad de disfrutar de la jornada de la cultura judía en Europa en Besalú, en Girona y en Besalú. Y visitamos el Mikve, que ¿Y es os gustó? maravilloso, nos encantó, es precioso Besalú. Yo nunca he estado, lo ¿No? reconozco. No. Pues Jordi, es un viaje que no te deberías perder. Pues nada, lo apunto y como bien dices, en primavera. Eso. Oye, Ahora- precioso Girona, seguro, pero tiene que hacer un frío ahora también allí. Ahora tiene que hacer fresquito, Sí, sí. sí, sí, Además, sí. Besalú está en alto, o sea que... Ahora Qué bueno. solo vamos al sur. Ese es nuestro destino. Bueno, la agenda cultural de Radio Sefarad, nos quedamos un poco en el norte porque estamos ahora en Gotor, en Zaragoza. Allí se ha inaugurado el Jardín de las Cuatro Culturas. Ay, qué bonito. A ver. Es un jardín de más de 1.400 metros cuadrados, dividido en 4 zonas, en las que podemos disfrutar de las plantas tradicionales de la cultura judía, de la musulmana, de la cristiana y de la celta. De la celta. De la celta. Fíjate. Fíjate qué curioso. Yo es ¿Sabías? que tenía duda por saber cuál era la cuarta, Ya, ¿no? porque las tres suelen estar Están claras. claras. Y digo yo, pensaba que te ibas a arrancar con algo budista, ya que No. está muy de moda últimamente, pero no. ¿No? Bueno, Celta. Celta. Por ejemplo, en la parte celtíbera hay plantas típicas sagradas de los celtas como el roble o el tejo. Yo no Ajá. lo sabía. En la parte musulmana hay acacias, lavanda, rosales. En el jardín judío hay palmeras y se simula una zona desértica como podría ser más o menos una reproducción de Jerusalén.
Ajá. Y representando a la cultura cristiana hay docenas de cipreses, que a mí particularmente me dan un poquito de mal rollo los cipreses. Ya, porque suelen estar en los cementerios, Sí, ¿verdad? sí, la verdad que sí, Sí, los cementerios claro, es lo que cristianos, tiene el ciprés. Ujú. Y bueno, no nos han dejado sin el olivo, supongo que porque es transversal, ¿no? El olivo, muy Sí. bien visto, Jordi, está en el centro de este jardín Ah. porque es una de las plantas que une a estas A culturas. todos, ¿no? Ujú. Claro, es que es muy mediterráneo. Claro. En realidad, el olivo lo que es mediterráneo, y en Mediterráneo confluyen todas Ujú. estas culturas. También tiene otro tipo de elementos el jardín no naturales, como una fuente musulmana o una reproducción de una parte del lienzo del Muro de las Lamentaciones, del Cótel. El jardín se ha creado gracias al trabajo de 8 personas que han participado en un taller de empleo de jardinería organizado en esta localidad, en Gotor, Ah, que además ha organizado varias rutas turísticas, independientemente del jardín, de este vergel, para conocer a pie de calle la cultura judía, la musulmana, la cristiana y la celtíbera, que tuvo presencia en este pueblo, en Gotor. Bueno, pues muy bonita noticia, la verdad, Sí. buen proyecto y bueno, esas 8 personas, enhorabuena por el trabajo, no lo hemos visto, pero seguro que es precioso. Y animamos a la gente también de Zaragoza a acercarse a Gotor, Ujú. a ver ese bonito El jardín de las 4 culturas. Jardín de las 4 culturas. Que, está sito en lo que fuera el antiguo convento de los dominicos. Ujú. Muy Y bien. también van a formar un centro de estudios de las 4 culturas. Han empezado por lo vegetal, por el jardín. Así que muy bien. Y ya la última noticia, el último apunte de esta agenda cultural del informativo de hoy, Jordi, nos habla de un autor que conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, el profesor Alfredo Hidalgo Lavie, que va a presentar Henrietta Scholz, del trabajo social a la acción política, un libro del que es autor y que, lo va a hacer, esta presentación va a tener lugar en el Ateneo de Sevilla el próximo martes 10 de diciembre a las 8 de la tarde. Estarán junto a Alfredo Hidalgo, José Domínguez León, presidente de la sección de literatura del Ateneo, y Alicia Piqué, presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Sevilla. Sabemos que Alfredo ha dedicado mucho tiempo y mucho amor a la elaboración de este libro, del que esperamos hablar con él muy pronto en un marcapáginas aquí en Radio Sefarad. Pues enhorabuena, Alfredo, por la presentación de tu libro, que me imagino que es el último paso ya cuando uno empieza un libro. Debe ser un trabajo arduo y complicado, con muchos obstáculos, y esto debe ser liberador, ¿no? Sí, debe estar feliz. Además que sabemos que él admira mucho a Henrietta Scholz, así que nos alegramos un montón. Muy bien, Raquel, pues nada, en este punto terminamos. Mañana más noticias culturales y también más noticias políticas aquí en las noticias de Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ministro de Exteriores español recibe a los embajadores árabes. El embajador francés en Líbano agasaja a Hezbollah. Nuevo mortero y disparos sobre Israel desde territorio sirio. Y muere en prisión Heinrich Boere, un ex SS condenado a cadena perpetua en 2010. Estas son las noticias y tenemos aquí a Jorge para comentarlas. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Aquí estamos. Y luego ya lo saben que viene Raquel con las noticias culturales. Empezamos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, recibió el lunes pasado a una representación de los embajadores árabes acreditados en España, con los que ha intercambiado impresiones sobre el estado del proceso de paz palestino-israelí. El encuentro se celebró en el Palacio de Santa Cruz a petición de los embajadores de la Liga Árabe, Palestina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Argelia, en el contexto del recientemente instaurado Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el 29 de noviembre. El ministro ha manifestado a los embajadores árabes el apoyo de España a las negociaciones como única vía para llegar a un acuerdo que, sobre la base de 2 estados que coexistan en paz y seguridad, ofrezca una solución duradera y sostenible al conflicto palestino-israelí. La reunión ha permitido asimismo compartir análisis sobre la situación regional caracterizada por una gran incertidumbre, especialmente dada la situación en Siria. Bueno, está muy bien que el ministro se reúna con esta representación de embajadores árabes y también el mensaje está claro, que España seguirá apoyando el diálogo y las negociaciones como la única vía para llegar a un acuerdo. Claro que esto se queda un poco en
una declaración un poco vacía, porque eso es lo que todo el mundo dice desde hace muchos años, y lo que se necesita es otra cosa, quizás, que es algo que movilice a las partes para llegar a una vía que lleve justamente a las reclamaciones de ambos lados, o sea, que Israel conceda todo lo que ya ha prometido, incluso en el año 2000, que es prácticamente un Estado palestino con capital en una parte de Jerusalén, con intercambio de territorios, etcétera, etcétera, con todo esto, pero a cambio de la seguridad, que eso es lo único que es el punto clave de la negociación entre Israel, o por lo menos para Israel. Los palestinos tienen algunos otros puntos de reivindicación que ya se sabe que no pueden llevar a ninguna parte, y que si sacan esa carta es simplemente para echar abajo todo, que es el tema del retorno de los refugiados. Eso es una situación que ellos, como país, como nuevo Estado palestino, tienen todo el derecho del mundo a absorber, y que vengan allí todos los refugiados palestinos, pero no a pedir o a exigir que Israel asuma el retorno de todos los refugiados palestinos y la devolución de las tierras, etcétera. Porque ya hemos hablado de ese tema 80 veces, también hemos hablado ayer del tema de los refugiados judíos que han sido damnificados en la misma manera o de una manera equivalente en los países árabes, y que también han tenido que dejar sus posesiones, sus tierras, sus negocios, sus fortunas o lo que fuera en los países de origen, y que nunca las van a recuperar. Y las cosas, ese tipo de historias no se puede ir por ahí, porque entonces no vamos a llegar a ninguna parte. También, un poco a modo de chiste, ayer hablábamos de esta reunión de Simón Pérez para los ministros de Exteriores. Entre ellos estaba alguno de los que se han presentado, algunos de los países cuyos embajadores se han presentado en esta reunión con García Margallo. Entonces yo no sé si alguno le habrá dicho, mira, esto es un chiste, de que mejor como representante de ellos que hable Pérez. Pero bueno, esta es una anécdota al caso, pero sí que esta presentación monolítica de los representantes de los embajadores árabes en España no lo es en realidad. O sea, la lira árabe está partida por la mitad por el tema iraní, Palestina está partida por la mitad entre Cisjordania y Hamas en Gaza, Egipto está sin legitimidad, Emiratos Árabes Unidos se ha posicionado a favor de Hamas pero en contra de Irán, etcétera, etcétera. O sea que ahí hay una serie de factores en juego que hacen que, bueno, que ellos puedan firmar una petición así muy en abstracto sobre la paz, pero poco más. Y seguimos. El embajador de Francia en el Líbano, Patrick Paoli, celebró una cena especial para agasajar a 2 diputados del grupo terrorista chií libanés Hezbollah y al representante de Asuntos Internacionales de esa organización. La Unión Europea sostiene que existe una diferenciación entre el ala militar y el ala política de Hezbollah, autoproclamado Partido de Dios, aunque los rebeldes sirios lo llaman usualmente Hizb Shaitan o Partido de Satanás. Estados Unidos, Holanda, Canadá e Israel consideran que la separación entre las alas política y militar de Hezbollah es ficticia y han clasificado a la organización libanesa en su totalidad como una entidad terrorista. Bueno, y España es lamentable que no lo haya hecho, especialmente cuando tiene la experiencia de un grupo terrorista que estuvo amenazando y atenazando al país durante tantos años como ha sido ETA, y una representación política que primero se llamaba Ribatasuna, después cambió de siglas, etcétera, pero en la que España y las autoridades tanto del Partido Popular como del Partido Socialista y de todo el arco parlamentario democrático siempre han visto que eran lo mismo, solamente que unos recibían dinero del Estado por ejercer su labor y otros lo hacían en la clandestinidad. Y aquí pasa lo mismo, o sea, hacer una separación entre el Hezbollah político y el Hezbollah militar es totalmente artificial, y este agasajo del embajador de Francia en el Líbano es una metida de pata muy, muy gorda, y no va a ser muy difícil zanjarla, incluso más allá de que echen a este embajador, a Patrick Paoli, y lo manden a Tahití o a alguna isla más perdida en Oceanía.
Y seguimos. Un proyectil de mortero cayó desde Siria en la ciudad drusa israelí de Maid el-Shams y una unidad del ejército israelí fue atacada en el sur a las alturas del Golán sin registrar bajas y respondiendo a la fuente del ataque. Sin embargo, el portavoz del ejército israelí ha estimado que dichos disparos fueron productos por un desborde no intencional de los combates en Siria y no ha sido fruto de un ataque deliberado contra las tropas israelíes. Recordemos que desde el comienzo de la guerra civil en Siria, en marzo de 2011, ya han caído en territorio israelí decenas de proyectiles de mortero. Por ejemplo, el pasado mes de octubre, cuando 2 proyectiles de este tipo cayeron del lado israelí de las alturas del Golán, cerca de Tel Fares. Bueno, este es un problema porque Israel no quiere intervenir y que esto que lo otro, pero claro, están cayendo ahí morteros día sí, día no, hay disparos que no están dirigidos contra los soldados israelíes, pero si vienen en su dirección, pues tienen que por lo menos hacerles ver de que no, que tienen que cambiar de flanco, ¿no? Porque las cosas no pueden ser así. Pues Israel ha respondido a la fuente de los disparos. No se sabe muy bien si han muerto o salido del otro lado porque como es una guerra civil tampoco hay datos oficiales. Y terminamos en Alemania. El exmiembro de las SS alemanas Heinrich Boere murió a los 92 años en el hospital de la cárcel de Frondenberg, al oeste de Alemania, donde cumplía una condena a cadena perpetua dictada en 2010 por los asesinatos a sangre fría de miembros de la resistencia holandesa durante el nazismo. El reo, nacido en 1921, durante décadas llevó una existencia sin sobresaltos hasta que la audiencia de Aquisgrán le abrió un proceso por crímenes de guerra. Boere, que ingresó en prisión en 2011 después de ser condenado con 88 años, 64 años después de las ejecuciones imputadas y 61 respecto a la primera condena en Ámsterdam. Boere fue uno de los 15 miembros del comando Feldmecher, creado para asesinar a miembros de la resistencia. Su modo de operar consistía en presentarse ante la puerta de su casa, cerciorarse de su identidad y matarlos a tiros, estuvieran o no en presencia de sus familiares. Se estima que Boerer participó en 50 ejecuciones, pero el proceso se centró en los 3 casos mencionados, donde los hijos de 2 de sus víctimas actuaron de acusación particular. Sí, Jordi, ¿qué quieres que te diga? Este tipo de noticias producen más desazón que alegría, porque evidentemente a nadie beneficia que se muera una persona así. El único consuelo muy entrecomillado es que lo hizo en prisión, pues por lo menos en los últimos meses de su vida fue juzgado, pero claro, pasó 91 de sus 92 años totalmente libre, haciendo lo que quiso hacer, siendo un criminal de guerra como lo fue. Esto es un ejemplo más de todos estos procesos contra los nazis, que ya es gente tan mayor que si alguno llega a la prisión, como en este caso, pues está simplemente unos meses, y muchas veces las causas se retrasan muchísimo justamente porque alegan problemas de salud, de no recordar por la edad que tienen, etcétera, etcétera. Pero claro, ellos no recordarán a los que mataron, pero las víctimas y las familiares de las víctimas siempre lo recuerdan y siempre lo recordarán. Así que hay un problema de asimetría en este tipo de justicias que siempre nos dejan con un sabor amargo de que no se pudo hacer realmente ni siquiera un mínimo de justicia, aunque este hombre pasara algunos meses de su vida en la cárcel. Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Aquí terminamos con esta primera parte del informativo, porque ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Pues muy contenta, Jordi, porque unas compañeras han recibido una merecidísima medalla, un premio que nos llena a todos de alegría. Y si te parece, les comento a nuestros oyentes quiénes han sido las afortunadas. Seguro que claro, muchos las conocen, sobre todo sus voces. Son Matilde Gini de Barnatán y Viviana Rangel Barnatán, las responsables del programa en lengua judeo-española Emisión Sefarad de Radio Nacional de España, Radio Exterior y Radio 5, que han recibido la medalla que otorga la Junta Directiva del Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén.
Ah, pues mira qué bien, enhorabuena para ellas. Desde luego que sí, se lo otorgan por su trayectoria a favor de la conservación, la difusión y la divulgación de la cultura sefardí por radio y no solo en este medio, tanto en España como en otras partes del mundo. Qué bien. Qué alegría. Tienen que estar muy contentas y estamos deseando entrevistarlas y que nos cuenten cuáles han sido sus sensaciones al ser galardonadas con este premio. La medalla conmemora las 4 sinagogas sefarditas centrales de esta comunidad, de la comunidad sefardí de Jerusalén, situadas en el barrio judío de la Ciudad Vieja. Estas sinagogas se consideran desde hace muchos siglos el corazón y centro de la vida de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Se consideran, como les decimos, el corazón y el centro de la vida de la comunidad sefardí de esta ciudad tan importante para todos, la comunidad judía más veterana en Tierra Santa. Bueno, enhorabuena, qué bien. Así me gusta, Raquel, me gusta empezar las noticias con luces y premios. Con premios y reconocimientos al trabajo y al esfuerzo, que siempre es importante. ¿Con qué seguimos? Pues me adelantaba diciendo lo de las luces y los premios porque hablamos de Hanukkah, Jordi, la fiesta de las luces. Eso es. Que se celebra mañana en la calle, en diferentes localidades españolas. En Madrid, ya se lo hemos comentado, a las 7 de la tarde en la Plaza de la Villa. Abríguense bien. Sí, por favor, que creo que se pasa un frío tremendo, por lo menos en años anteriores. Bueno, lo organiza el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarad de Israel. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, intervendrá en este acto que incluirá el encendido de la 8ª vela. Habrá cantos y danzas a cargo respectivamente del coro de la Comunidad Judía de Madrid y del conjunto Hora Madrid y reparto gratuito de té y sujaniot, los buñuelos típicos de esta festividad, ya lo saben. Bueno, pues sí, fantástica celebración. También. Y dime, no, va a hacer frío en Madrid. Sí. O sea, no hace falta que el año pasado no sé cómo estuvo, pero hoy tal y como estamos, así que abríguense y disfruten de la fiesta de las luces, pero abrigaditos. Abríguense también si quieren participar de esta fiesta, de este encendido público de las luces de Hanukkah. Hoy también, el 4, a las 6 de la tarde en la Plaza del Fontán, en Oviedo. Será un acto de encendido público de la Hanukkah, el candelabro de Hanukkah. Como todos saben, se ofrecerá una degustación de sidra caser, en este caso han cambiado el té por la sidra, muy bien, y sujaniot también, los dulces más típicos de estas fiestas. Espera y también, un momento, Raquel, sidra caser. Sidra caser. Si yo recuerdo que la sidra viene de la manzana, ¿no? Sí, pero me imagino que serán los El métodos proceso de elaboración. Ah, bueno, muy bien. Que muy tiene bien. la sidra, ya preguntaremos. Fantástico. Todo es kosher, es Claro. fantástico, di que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, muy bien. Y también en Sevilla podrán celebrar nuestros oyentes sevillanos y andaluces Hanukkah en la calle Será, en Beit Ramban. Es el día grande de esta comunidad. Encenderán la 8ª vela de Hanukkah con música klezmer y firmarán además un acuerdo de colaboración con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, celebrando la libertad y la paz. Será un día muy especial. Desde luego, la banda Yomuri pondrá el broche de oro, como diría el clásico, con música klezmer. La cita es a las 8 de la tarde en la Fundación Tres Culturas. Así que es una cita con invitación. Si quieren solicitarla, tienen que escribir a secretario@beitramban.es. Eso en Lo Sevilla. organiza la Comunidad Judía Progresista Beit Ramban de Sevilla. Bueno, a lo mejor en Sevilla no pasan tanto frío, porque ahí en el sur siempre se está un poquito más calentito, ¿verdad? Pero igual, claro, en las épocas en las que estamos, pues tengan cuidado, no vayan a constiparse. Seguimos avanzando, Jordi, en la agenda cultural y les hablamos una vez más del estigma. Debido al éxito de público, hay nuevas proyecciones, en este caso el documental de Martí Sans, que indaga y reflexiona sobre la génesis y la pervivencia de los prejuicios antijudíos en la España de hoy. Bueno, pues se va a proyectar de nuevo en el Cine Artistic Metropol en la calle Cigarreras 6, que está en el metro, por si nuestros oyentes nos escuchan desde Madrid, en el metro Acacias. Está muy cerquita del metro. Podrá verse el miércoles, o sea, hoy, 4 de diciembre, a las 21:15 y el martes 10 de diciembre a las 20 horas en este cine que está programando cosas muy interesantes. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el documental Juego de Espías en el Metropol. Así que desde aquí nuestra enhorabuena. Tienen una entrevista los programadores del Metropol, sí, porque también ha estado Pablo Ragenstein con uno de sus espectáculos de magia, Juego de Espías, El Estigma, están con contenidos muy judíos en el Artistic Metropol, así que vamos a entrevistarles, Jordi.
Pues nada, el estigma, le hemos entrevistado hace tiempo y también hoy mismo pueden escucharlo en inglés. Nuestra compañera Linda le ha entrevistado a Martí Sans en inglés, con traducción simultánea. Entonces, bueno, si de alguna manera ustedes también, aparte de conocer un poco más de este reportaje, quieren aprender un poquito de inglés, pues mira, 2 por 1. De todas maneras, me alegro de que este documental de Martí Sans esté funcionando y se esté exhibiendo cada vez más, porque sus Merece la pena contenidos, realmente, claro, Jordi. nos hablan de todo un poco en la sociedad española, ¿no? Mucha gente tiene ese estigma y de alguna manera no sabe ni de dónde. Es quizá lo más curioso, ¿no? O sea, hay una imagen del judío, es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Aquí, en realidad, la imagen del judío está tan distorsionada porque digamos que tampoco en la vida social, en la vida pública hay un gran porcentaje y sin embargo tienen un estigma tremendo, ¿no? O sea, hay un estereotipo de la gente y bueno, en realidad no saben ni de dónde viene. Quizá nos lo merecemos, Jordi, porque dominamos el mundo, ¿no? ¿Ah, sí? Y somos crees? todos ricos. No lo sé, pero vamos, debe ser una cosa muy no, antigua. No lo creo, por eso, pero es lo que la gente inmediatamente dice. Bueno, dominamos la radio por internet. Por lo menos, sí, sobre todo, eso es lo que opinan nuestros oyentes, que esperemos que nos sigan mañana. Eso es, mañana más noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Trasladan a las monjas secuestradas en Siria mientras Al-Qaeda se instala en otra iglesia. Los investigadores franceses de la muerte de Arafat descartan el envenenamiento. El partido neonazi alemán NPD se enfrenta a un proceso de ilegalización. Abbas vuelve a amenazar con recursos a Naciones Unidas si fracasan las negociaciones. Y estas son las noticias de hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Y empezamos hablando en Oriente Medio. El grupo Estado Islámico de Irak y del Levante, vinculado a Al-Qaeda, convirtió a la iglesia armenia de los mártires en la ciudad de Al-Raqqa, en el norte de Siria, en la oficina legal de esta organización en la provincia. La iglesia fue tomada hace unos meses por milicianos tunecinos de la organización islámica y destruyeron parte de su contenido, que incluía estatuas y cruces. Pero no es el único atentado anticristiano en Siria. 12 monjas sirias y libanesas, pertenecientes a la iglesia greco-ortodoxa de Santa Tecla, en la localidad de Malula, a 40 kilómetros al noroeste de Damasco, han sido secuestradas y trasladadas a un pueblo situado a 20 kilómetros al norte de Malula, Yabrud, por un grupo armado no identificado. El pasado septiembre, las monjas de este convento sufrieron el acoso del grupo terrorista Al-Nusra, vinculado a Al-Qaeda, cuando combatientes armados irrumpieron en las dependencias del convento y mantuvieron retenidas a más de 40 personas. A veces estas acciones se realizan para pedir un rescate, pero también pueden estar destinadas a generar un desarraigo como forma de implantar un islamismo radical. El Ejército Libre Sirio se desmarcó de esta acción y pidió la liberación de las monjas. Desde España, el embajador palestino en Madrid, Musa Amer Odeh, se ofreció como rehén para que se liberen a las religiosas. Bueno, todo esto no tiene ni pies ni cabeza, pero lo que sí tiene pies y tiene cabeza y cada vez se tiene los pies más firmes es que no solamente los judíos están en peligro en Oriente Medio. A ver si también queda claro, porque no hemos visto, por ejemplo, yo no he visto ninguna demostración, ninguna marcha, ni ninguna manifestación en España por las masacres de cristianos que están teniendo lugar en todo Oriente Medio. En Siria están en medio de la guerra civil, pero también está pasando eso en países como Irak, en países como Pakistán, en muchos países donde hay, incluso siendo árabes, hay gente que son cristianas, pues a esos los masacran. Y de eso no se habla. Es más, hablamos más los judíos que los cristianos de ese tema. Este tema se está poniendo muy poco llevadero, por decirlo de alguna manera. No solamente que irrumpen en las iglesias, como esta iglesia armenia, que la utilizan de oficina, sino que se llevan a las monjas, las secuestran. No sé qué más se puede decir de esto, porque yo sé que
cuando se han metido con gente cristiana, por ejemplo, sin ir más lejos aquí en España, en la Guerra Civil, pues han sido todos prácticamente beatificados y por el martirio que sufrieron, los sufrimientos, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que si esto pasa en Europa, son mártires, pero si pasa en Oriente Medio, nadie va a decir nada. Esto me deja a mí realmente con la boca abierta. Y seguimos. Una investigación encargada por la justicia francesa sobre la muerte del extinto líder palestino Yasser Arafat, fallecido en 2004, concluye que no murió envenenado. La investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Nanterre determinó que el dirigente palestino falleció a raíz de una infección generalizada. Recordemos que el 27 de noviembre de 2012, 3 equipos de investigación, uno francés, uno suizo y uno ruso, tomaron muestras del cuerpo de Arafat y de la tierra que lo rodeaba en el mausoleo de Ramallah para llevar a cabo 3 investigaciones independientes. En tanto que la investigación rusa aseveró que las evidencias sobre el polonio 210 en la muerte de Arafat son no concluyentes, la suiza afirma que se encontraron altos niveles de polonio 210, una sustancia altamente radioactiva. Sin embargo, expertos como el doctor Ehud Neyman precisan que es imposible encontrar algún rastro de polonio 210 si esa sustancia fue administrada en 2004. Bueno, esto es como cuando se hace uno de estos test, que hay 3 casillas, sí y no, y una en el medio. Pues aquí están las 3 llenas. Unos dicen que no fue envenenado, el informe francés. Unos dicen que fue envenenado con toda seguridad, que es el informe suizo, y en el medio están los rusos que dicen que no son concluyentes, que no dicen nada. Pero lo que seguimos hablando de todo esto es que, vamos a ver, yo no soy un experto en química. Ya hemos hablado que la vida media del polonio 210 es de 138 días. Eso no quiere decir que desaparezcan 138 días, pero que en los primeros 138 días desaparecen la mitad del polonio 210. Y 138 días después desaparece la mitad de lo que quedaba. Y así va quedando cada vez menos. Entonces, si tomamos en cuenta que han pasado 9 años, que eso más o menos son 24 o 25 veces este periodo de tiempo, quiere decir que tendrían que encontrar una partícula de 2 elevado a la 25, que ya es un número bastante alto, pero no solamente eso, sino que los suizos dijeron que encontraron polonio en una cantidad 18 veces superior a la normal. Quiere decir que no solamente es 2 a la 25, sino que elévalo otras 4 potencias para llegar a 2 al número 16, ni siquiera al 18. Es un número totalmente astronómico que es imposible determinar. Para que quede un rastro de polonio, pues Arafat tendría que haberse comido hamburguesas de polonio durante varios meses sin ponerle ni mostaza, ni lechuga, ni nada. ¿Sabes lo que te digo? Pero aquí parece que los únicos que saben de química son los israelíes, que dicen que esta prueba es una tontería. Y esto es lo único que a mi juicio desacredita totalmente a los suizos como científicos. Yo no sé el equipo que habrá encargado esta investigación, pero entre que no saben y que tienen muchísimos intereses, no olvidemos que detrás de todo esto está la lucha por unas cuentas justamente en Suiza. Mira tú por dónde. Unas cuentas en los bancos suizos que el venerable Yasser Arafat había robado de las ayudas que se habían dado en todo el mundo para su pueblo, pues él las tenía en unas cuentas personales. Y esa se la quiere quedar su mujer, que se había separado, que no quería saber nada más con él, y que las reclaman también la Autoridad Nacional Palestina, porque dicen que son de ellos. La verdad que es muy difícil saber de quién es un dinero tan mal administrado y que sigue llegando a puertas, entre otros, de nuestros propios bolsillos, de los impuestos de los españoles. Nos vamos ahora a Alemania. El partido ultraderechista Partido Nacional Democrático Alemán, conocido como NPD, se enfrenta estos días a un proceso de ilegalización apuntalado en los paralelismos ideológicos con el nazismo.
Con apenas 6.000 militantes, los fondos públicos bloqueados a causa de sus irregularidades contables y con resultados electorales mínimos, un 1,3% en las generales del pasado septiembre, el NPD es una rémora del partido nazi de Adolf Hitler. Así lo presenta al menos la demanda ante el Tribunal Constitucional, la Cámara Alta, el Bundesrat, 10 años después del fracaso de un primer proceso, entonces respaldado además por la Cámara Baja, el Bundestag, y el Gobierno federal. La demanda considera que tanto su ideología como su militancia atentan contra los principios de un Estado democrático, persiguen metas anticonstitucionales y defienden en sus revistas o mítines cuestiones como la deportación forzosa de los extranjeros. Esta segunda iniciativa surge tras el escándalo en torno a la clandestinidad nacionalsocialista, NSDU, una célula integrada por 3 neonazis que durante una década asesinó impunemente a 9 inmigrantes en varios puntos del país y que salió a relucir en 2011 a raíz del suicidio de 2 de sus miembros, acosados por la policía tras un atraco, a lo que siguió un proceso por terrorismo contra la superviviente del grupo, Beate Zschäpe. Bueno, estamos con esta es la Cámara, el Tribunal Constitucional, apoyando al Tribunal Constitucional alemán para que haga todo lo posible para ilegalizar este Partido Nacional Democrático, así llamado. Nos encantaría también que otros países siguieran por la misma senda, incluso cuando las cosas tienen poca buena acogida en la calle. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Grecia con Amanecer Dorado, que ahora tiene a sus líderes en la cárcel, pero ahora, no cuando surgió el partido y cuando esa filosofía y esa ideología neonazi estaba clara para todos. Lo mismo con el partido húngaro de Jobbik, lo mismo con lo que está sucediendo en Ucrania, con estos movimientos en contra de Europa, lo mismo en algunos partidos minoritarios en Austria, y todos son partidos muy minoritarios y no les hacen caso hasta que dejan de ser minoritarios, y entonces ya no se puede hacer nada contra ellos porque tienen muchos más recursos. Esperemos que esta iniciativa alemana llegue a buen término, que quiere decir que lleve a estas personas a desarmar totalmente un partido que es neonazi y que, según la Constitución alemana, no tiene cabida en la democracia. Y así tendría que ser en la Constitución europea si alguna vez se traza algún documento así, o por lo menos dentro de los países de la esfera de la Unión Europea tendría que haber un documento básico que prohibiera la existencia de partidos políticos de esta índole. Y terminamos hablando de la Autoridad Palestina. El presidente Mahmoud Abbas advirtió de que si fracasan las negociaciones de paz con Israel, se sentirá libre de recurrir a instancias internacionales como la ONU. El compromiso de no recurrir a la ONU se termina al final de 9 meses de negociaciones con Israel, reanudadas en julio, recalcó el presidente palestino. Durante este periodo, Abbas se comprometió a suspender toda iniciativa ante las instancias internacionales a cambio de la liberación por parte de Israel de 104 prisioneros palestinos encarcelados antes de los acuerdos de paz de Oslo de 1993, de los cuales la mitad ya han salido de prisión. Los negociadores palestinos anularon la última sesión de las negociaciones de esta semana, acusando a Israel de no haber renunciado oficialmente a un polémico plan de construcción de más de 20.000 viviendas en las colonias. Bueno, a ver, Mahmoud Abbas esta semana ya no tiene lo que decir sobre Israel, y entonces ahora que Israel ha dicho de que no va a seguir adelante con este plan de construcción de 20.000 viviendas, que no fue un plan que anunciara el primer ministro, y recordemos que muchos de los anuncios de ampliaciones de viviendas en los territorios en disputa al final no han llegado a hacerse. Recordemos, por poner una fecha, hace justo un año, con la declaración del Estado observador no miembro de Naciones Unidas, pues que Netanyahu dijo que iban incluso a edificar en la zona E1. Pues desde ese momento no se ha puesto ni un solo ladrillo en la E1. Sin embargo, Mahmoud Abbas sigue apelando a la ignorancia del mundo
cuando dice no han renunciado oficialmente al plan. ¿Qué quiere decir renunciar oficialmente al plan? ¿Qué quiere decir? Si no lo han puesto en marcha, el plan no existe. Es como decir, vamos a ver, ¿los palestinos van a renunciar oficialmente a dejar de ser antisemitas? Es una tontería, porque pueden decir, ahora yo no tengo nada contra los judíos, y pasado mañana decir que sí lo van a tener. O sea, las renuncias oficiales y diplomáticas de este estilo no sirven para nada. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que todo el mundo se ve, bueno, todo el mundo no, solamente los que vemos este proceso de paz como algo bastante relativo, es que los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de todo lo que se dice y toda la prensa mundial y todo, son los que no quieren hacer un Estado palestino. No es un buen negocio para ellos hacer un Estado palestino. El mejor negocio para ellos es estar en el papel de víctimas de que no le dejan hacer un Estado palestino. Entonces el negocio consiste en frenar, suspender, anular y hacerse los ofendidos y levantarse de la mesa. Esto lo sabe el mejor negociador palestino que ha habido todos los tiempos y que aparece siempre, es Saeb Erekat. Saeb Erekat no ha negociado nada en su vida, solamente se ha levantado de las mesas. Ese es el negociador palestino, esa es la clave de la negociación palestina. La negociación palestina consiste en decir no a todo y en levantarse y en frenar. Yo, si me permites un símil lingüístico, esta vez extranjero, últimamente se está hablando de Israel como la Startup Nation, ¿vale? Startup por emprendimientos en el terreno económico, pero startup, que quiere decir iniciar hacia arriba, algo así en inglés, ¿no? Pues yo creo que los palestinos se han convertido en la Stop Down Nation, o sea, en la nación que frena todo. En vez de tener iniciativas, tiene, otra vez una palabra rara, frenativas. Hace todo lo posible para que nunca los palestinos lleguen a tener el Estado que dicen querer. Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. Mañana de nuevo aquí en Radio Sefarad, pero ya saben que ahora llega Raquel con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel. Hola, Jordi. Estamos encantados de volver a abrir el espacio de noticias culturales y más aún hablándome de la protagonista de la que me vas a hablar. Pues sí, es una de las protagonistas de una lista que recoge Salem Ergi, nuestro corresponsal en Israel. Salem Ergi ha elaborado un artículo refiriéndose al top 30 de la música judía que estos días ha aparecido en Israel, un poco coincidiendo con Hanukkah. Es un artículo que publica en El Mundo y nos ha llamado mucho la atención porque es una lista cuando menos controvertida, Jordi. Ah, sí. Tú estás mirando la foto de Bárbara, que parece tener 3 años y el perro ser... 3 no, 16. Sí. Es impresionante el trabajo de Photoshop. Sí. Pero bueno, está guapísima. Te adoramos, Bárbara, pero el tiempo Nos pasa encanta. Por todos. Esto es una cosa universal. El perro parece un anciano, tiene un perrito en el regazo, parece un anciano comparado con Bárbara. Bueno, yo te decía que parece Jennifer Aniston, la actriz de Friends, total. Se ha Rachel. conseguido un logro parecido, Rachel, sí. Bueno, pues Bárbara ocupa el tercer lugar de esta lista. Bien, correcto, pero ¿no? es música judía, son músicos judíos. Sí, son músicos judíos. Eso es. He dicho, el top 30 de la música judía es el título del artículo, hombre, de ella Sal, sí ¿no? que también ha cantado canciones judías, pero a lo mejor otros no, ¿no? Lo digo por Billy Joel, que le veo ahí el primero. El primero es Billy Joel, exacto. Bueno, pero a ver, espera un momento, sí, Raquel, vamos a es centrarnos. Que, es una lista de 30, pero está jerarquizada. Sí, del claro, mejor, del 1. O sea, claro. Entonces es bastante ya peligroso, porque con la Muy música peligroso. Es tan subjetivo esto, a uno le gusta más uno, eso a es otro lo que otro, se sostiene en Wow. el artículo de Sal, ¿no? Que ha hablado con un experto en música israelí y dice eso, que para elaborar un canon de la música realizada, interpretada es por subjetivo. judíos, pues que es bastante subjetivo. Tanto que el número 2, Neil Diamond, hombre, nos Neil encanta Diamond. a todos. Uh-huh. La 3 es Barbara Streisand. La 4, Pink, que por ejemplo Jorge Rosenblum no sabía quién era y es más musicólogo. actual. Claro. Barry Manilow, el 5º, bueno, personalmente
Pues a lo mejor no lo hubiéramos puesto en el quinto. No sé, yo creo pero es que, Jordi, no es solo que hubiéramos colocado algunos, digamos, en los puestos ulteriores de la lista, sino que, por ejemplo, no está Leonard Cohen. Pero, hombre. Ni Leonard. Entonces, ¿cómo se atreven? A ver, espera un momento. No está Lenny Kravitz. Lenny No, Kravitz. perdón. Lenny Kravitz, Bob Dylan y Simon & Garfunkel sí que están. Paul Simon, pero, Garfunkel. pero colocados... Bueno, está Paul Simon porque Garfunkel no es judío. Vamos a ver, espera un momento. Sí, no está Jorge Drexler, que son músicos ¿Esto es una judíos clasificación que ha también. hecho una persona o ha votado No, la gente en la ha internet? o hecho algo así, una ¿no? revista, la revista Billboard. Hombre, Billboard es una revista prestigiosa. Me alucina que no esté Leonard Cohen. No Es está Leonard Cohen. absolutamente alucinante. Jordi, O ¿qué sea, te más allá parece? de que exactamente Pink a lo mejor ahora está teniendo más éxito y vende más discos, entonces no sé, es más conocida. Y bueno, Barry Manilow, pues a lo mejor en Las Vegas es muy conocido, pero a ver, déjame ver la lista, Raquel. Bueno, Esto es y Bob Dylan está en enigmático. el número 25, ¿eh? Bob Dylan el 25, bueno, Ujú. no Pues sé. muy fuerte. Es Pero curioso. Jordi, esta lista se publica en Israel casi una semana después, o un poco más de una semana, después de la muerte de Arik Einstein, que no sale. que no sale Tampoco. Einstein, Vale, que no y sale en vemos la aquí- lista. Entonces, pues claro, a Es- los es muy israelíes curioso. no Hombre, te quieren Michael ni que... Bolton, vamos a ver, Jope, nos macho. encanta su físico y No, tampoco. pero realmente está el número Su 9, música- está entre los 10 primeros. No, sí, Antes sí, que sí, Paul es Simon, terrible. un compositor, bueno, Dios mío, esta lista Esta no me la lista creo yo no, mucho. no. Susana Hobbs, de los Bangles, bueno. Bueno, sí, y luego el grandes rapero temas Drake, para bailar. No sé. Está Knopfler, que sí, o sea, si los Sí, que sí, están Knopfler. son la mayoría, pero claro, están mal colocados Paula y hay Abdul. algunos que no Madre están. mía. Entonces, esta el último es una- David Guetta. El último es David Guetta, el Ujú. último de los 30. Sí. Pues vaya, la revista Billboard no nos sé ha yo, gustado no nos ha mucho. gustado mucho tu clasificación. A ver Siempre si- es peligroso hacer estas listas, como te digo, Sí, porque pero es tan que- subjetivo. Oye, a uno le puede encantar Barry Manilow y puede aburrirle Leonard Cohen, no te digo que no. Hombre, o no saber Pero que bueno. existe, ¿no? Que existe Canadá, que no sé. Que no esté Leonard Cohen nos parece Joder, fatal. No saber que no existe Leonard Cohen, Ujú. pues es Bueno, difícil. Jordi, vamos a seguir hablando de cosas que sí existen y de pruebas de existencia. Por Venga. ejemplo, la que se ha hallado recientemente en Jerusalén. Es un testimonio que confirma lo que dejó escrito el historiador Flavio Josefo acerca de una Jerusalén asmonea. Arqueólogos israelíes han descubierto por primera vez en Jerusalén un edificio del periodo asmoneo en un yacimiento al este del Muro de las Lamentaciones, al este del Cótel, que se excava desde hace años. De hecho, este hallazgo se encontró hace tiempo, pero no se ha hecho público hasta ahora, coincidiendo también con la fiesta de Hanukkah. Es un inmueble de 4 metros de alto y 64 metros cuadrados. Se encuentra en una zona conocida como la ciudad de David y supone la primera prueba científica, como les decíamos, del testimonio que dejó el historiador judeo-romano Flavio Josefo acerca de una Jerusalén asmonea. Los asmoneos fueron una dinastía que reinó en Judea en los siglos I y II antes de la era común y eran descendientes del gran sacerdote Matitiau, que se rebeló contra el dominio helenístico, contra el dominio heleno, en el 167 antes de la era común. Matisse ya uno confundir con el cantante de reggae. No. Vale, Jordi, que tampoco está en la lista. tampoco está en la lista. Bueno. Pero bueno, hay muchos que podrían estar ahí y seguro que no están. Ha aparecido un chiste de Jorge Rosenblum, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, fueron el último gobierno independiente judío de aquella época. Pues poco después el Imperio Romano pasó a controlar esta región judea. La pista de las monedas, los anchos muros de más de 1 metro de espesor, bueno, pues escondían en su interior numerosas vasijas y otros objetos de cerámica, pero fueron las monedas las que dieron la pista a los investigadores, según han comunicado desde la Dirección de Antigüedades de Israel. Gracias a las monedas se ha datado este edificio. Los metales revelan que la estructura fue levantada a principios del siglo II antes de la era común y no solo fue usada durante el periodo asmoneo, sino que sus ocupantes también realizaron distintas reformas. Nadie se salva de las obras en casa, ni siquiera en la época de los asmoneos. De las reformas. ¿no? Exacto. La Jerusalén asmonea, tan conocida para nosotros por las descripciones e historias de Flavio Josefo, ha adquirido de pronto una expresión tangible. Han dicho los investigadores que, como te puedes imaginar, están emocionados y contentísimos con este último hallazgo arqueológico en la propia Jerusalén.
Bueno, pues es que la arqueología en Jerusalén no tiene fin en realidad. Yo creo que todo lo que les dejen investigar y donde no les dejen, porque también sabemos que la arqueología hay veces que, claro, necesita hacer perforaciones, agujeros y, claro, hay tanto sagrado, hay tanto importante, tanto histórico en esta ciudad mítica ya de la humanidad que, claro, me imagino que si por los arqueólogos fuera, la abrirían entera y la sacarían, pero claro, no puede ser. Pero bueno, seguro que además el Ayuntamiento de Jerusalén está harto de empezar alguna obra y tener que paralizarla porque se han encontrado con algo. Pero es que, amigo, una ciudad histórica como esta, milenaria, hacer un agujero tiene su peligro. Y si no, que les pregunten en Roma, donde también tienen problemas con esto. Estaba pensando en eso, que tú conoces muy bien esa Sí. ciudad. Bueno, Jordi, terminamos la agenda cultural de hoy de alguna manera también hablando de Israel, porque queremos contarles acerca de una exposición Luz, una mirada luminosa hacia Israel. Comienza esta exposición el día 5 y nos muestra paisaje natural, arquitectura urbana, escenas y personajes cotidianos que se detienen y se perpetúan en el foco de más de 15 artistas israelíes. Son un total de 30 fotografías que serán expuestas hasta el 31 de enero en el Palacio de Cañete, en la sede de Sefarat Israel, en una exposición promovida por este centro y por la Embajada de Israel en España. Así que les invitamos a conocer esa visión de los fotógrafos israelíes sobre su propio país. Seguro que es una exposición muy, muy interesante. Pues sí, pues nada, bueno, con esa buena noticia terminamos hoy, Raquel. Solamente decirte Sí, que en este volvemos a la lista, es que no puedo evitarlo. a la estremecedora lista. En este top 30 de músicos judíos no está tampoco Serge Gainsbourg, el cantautor francés. ¿Para qué? Total, si tampoco fue nadie, un don nadie, en fin. Bueno, y bueno, y seguro que si seguimos pensando se nos ocurren unos cuantos nombres más. Me ha venido a la mente este porque, sí, no es americano, es que no sé si hay que ser americano a lo mejor. Pues me no, temo porque que... Mark Knopfler es inglés. Sí, anglosajón. A lo mejor Sí, hay que ser anglosajón, cantar bueno, en no inglés. sé. Cantar en inglés, pero Pink es australiana. Por ejemplo. Pero canta en inglés. Sí, claro, por eso te digo que a lo mejor por eso a Serge Gainsbourg tampoco lo consideran un gran músico. Bueno, yo de verdad... Como músico no sé, pero como letrista era muy bueno. Y como todo, no sé, un personaje que merece estar en esa lista, ¿no? Un personaje. Y que no esté mi Leonard, no lo voy a decir más, me parece fatal. Bueno. Venga, Raquel, pues nada. Hasta mañana. Mañana más noticias. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu y Abbas reciben a Kerry con escepticismo. Otra vez los yihadistas se confiesan autores de un asesinato que Hezbollah e Irán atribuían a Israel. Un ministro israelí en Turquía. Y terminaremos hablando de la policía alemana que pone en marcha una especie de Shazam nazi. Estas son nuestras noticias para hoy y Jorge las va a comentar. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y ya saben que después de esta parte vienen las noticias culturales con Raquel. Eso será después. Empezamos hablando del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que se entrevistó ayer con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, para tratar de rescatar las alicaídas negociaciones de paz en Oriente Próximo. Kerry también despachó con la jefa de la delegación israelí para las negociaciones de paz y titular de justicia, Tzipi Livni, y con el ministro de Defensa, Moshe Yaalon. Las dos partes han recibido al secretario de Estado con el habitual escepticismo de los últimos meses, en los que solo la presión de Estados Unidos ha impulsado unas negociaciones que no parecen avanzar en ninguna dirección. Los palestinos acusan a Israel de torpedear el proceso con la construcción en los asentamientos judíos y su jefe negociador, Saeb Erekat, propuso en los últimos días la fórmula empleada con Irán, es decir, sanciones para obligar a Israel a aceptar las llamadas fronteras de 1967, o sea, las líneas de armisticio de 1949. Desde que comenzaron las conversaciones de paz a finales de julio, han sido asesinados 4 israelíes, en tanto que el Servicio de Seguridad General ha registrado un incremento considerable entre octubre y noviembre de los actos terroristas palestinos. Otros 16 palestinos han muerto en diversos incidentes de violencia. Los israelíes tampoco creen que el actual proceso negociador tenga horizonte y en el entorno de Netanyahu estiman que Abbas suspenderá el proceso una vez que Israel consiga la liberación de los 104 terroristas palestinos presos encarcelados antes de los acuerdos de Oslo.
Bueno, sí, esto sería ya la puntilla. Si pasa eso, que es lo que todo el mundo se teme y lo que todo el mundo ve, pues ya sería la puntilla definitiva y ese proceso de paz sí que no se podría volver a reencarrilar nunca más. ¿Te recuerdas que todo esto empezó porque hace cosa de 10 meses, 11 meses, cuando fue la reelección de Obama y nombró a John Kerry, dijo que el proceso de paz tenía que reanudarse ahora o que ya no se podría reanudar nunca más? Y da la sensación que si no se puede reanudar nunca más va a ser justamente por lo que está pasando ahora. Así que igual no fue muy afortunado el poner en marcha un proceso sin tener las garantías de que iba a llevar a alguna parte, porque lo que único que se ha conseguido de momento de todo es la concesión israelí a que vayan saliendo 26 prisioneros terroristas con delitos de sangre cada 2 meses, algo así, durante los 9 meses que son. Y entonces ya han salido 26, ya han salido 52 de los 104. Ha salido gente con unos delitos terribles encima, con el más mínimo arrepentimiento. Gente que ha cogido un cuchillo y ha degollado a chicos que iban por la calle y cosas así. O sea, no son... están muy lejos de toda romántica de la lucha por la liberación de un pueblo. Estos son los que luego llegan y reciben una financiación tremenda, unos premios, unos sueldos mayores que la mayoría de los palestinos que viven en el país, y muchas veces financiados con dinero de la ayuda que viene desde Europa, incluida España. Y ya el colmo de los colmos es que Saeb Erekat, nuestro viejo Saeb Erekat, porque Saeb Erekat es el negociador de todas las negociaciones que fracasan, parece que lo ponen ahí justamente para hacer eso. La última que ha propuesto es que se sancione a Israel para obligarlo a aceptar las condiciones que ellos imponen. O sea, vamos a ver, ¿estos son conversaciones de paz o ellos han ganado alguna guerra que han sometido a Israel? Es lo que nunca he entendido. Han perdido todas las guerras, han hecho todas las acciones en contra de la legalidad internacional, han doblegado todos los derechos humanos que se puedan imaginar, y son ellos los que exigen las condiciones del otro. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero a menos que suceda algún milagro y desgraciadamente ya Hanukkah se ha acabado, pues me temo que esto está abocado al fracaso, y con lo que empezaba el comentario, lo peor de todo es que esto van a cerrar el grifo de las negociaciones justo cuando están los 104 en la calle. Y seguimos. Un grupo yihadista suní libanés asumió la autoría de la muerte de uno de los cabecillas del grupo terrorista chií Hezbollah, Hassan Ulo al-Lakis, que fue ultimado cerca de su casa en el sur de Beirut. Los autores confesos, la llamada Brigada de los Suníes Libres en Baalek, calificó de Partido del Diablo, Hizb Saitán, a Hezbollah, que literalmente significa Partido de Dios. Recordemos que tanto Hezbollah como Irán habían acusado en esta como en otras ocasiones anteriores a Israel de la acción que culminó con la muerte de Lakis. Este suceso se produjo horas después de que una televisión libanesa emitiera una entrevista con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien acusó a Arabia Saudita del doble atentado contra la embajada de Irán en Beirut el pasado noviembre. Pues sí, Jordi, ahora hay algo que se mueve en el Medio Oriente. Antes todo era culpa de Israel, y ahora cuando alguien dice no fue Israel, fuimos nosotros, dicen es de Arabia Saudita. Ahora Irán tiene otro objetivo más, porque Arabia Saudita también está bastante mosqueada con el desarrollo del arma nuclear iraní, de la bomba atómica esta que todo el mundo sabe que está fabricando, excepto todo el mundo que participa en las Naciones Unidas. Excepto los delegados de las naciones, todo el mundo sabe que están a punto de tenerla, pero bueno, ese es otro asunto, esa es otra noticia, pero todo está relacionado. La muerte de Hezbollah, la muerte de este dirigente de Hezbollah no tiene que ver con Israel, ni tiene que ver con Arabia Saudita, tiene que ver con el papel de Hezbollah en Siria, en la lucha contra los yihadistas que están en Siria, y los yihadistas y los suníes no quieren chiitas y no quieren apoyar al
al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, y mucho menos siendo libaneses, como pasa con el grupo de Hezbollah. Así que en esta sopa con tantos ingredientes, pues otra vez hay un problema con Hezbollah y otra vez la culpa aparentemente es de Israel, pero eso se publica así, como los titulares, el típico titular de la prensa española. Hezbollah acusa a Israel de matar a un dirigente suyo. Entonces ya todo el mundo da por sentado que Israel mató a un dirigente suyo. Luego sale la noticia que alguien dice, no fue Israel, fui yo porque yo lo quería matar. Que esto... No importa. La gente se ha quedado con la parte de la película que es más fácil de recordar. Israel siempre tiene la culpa de todo. Nos vamos ahora a Turquía. El ministro de Medio Ambiente de Israel, Amir Peretz, aterrizó el miércoles en Estambul para participar en una conferencia de Naciones Unidas, en lo que ha supuesto la primera visita de un miembro del gobierno israelí a Turquía desde el asalto israelí en mayo de 2010 al buque Mavi Mármara, integrante de la Flotilla de la Libertad para Gaza, y a bordo del cual murieron 9 activistas turcos. Peretz participará en el 18º encuentro de los países miembros de la Convención de Barcelona. Desde que en marzo pasado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se disculpara ante su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan por el asalto, se han iniciado conversaciones sobre las compensaciones económicas a los familiares de las víctimas del mismo. Bueno, esto es como decir, este es el primero que va, Amir Peretz, si lo recuerdan. Llegó a ser ministro de Defensa justamente en la guerra del Líbano de 2006 y luego ante las conclusiones que se sacaron de esa guerra es que Israel necesitaba una defensa pasiva mucho más importante, y él fue el que impulsó el desarrollo del sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Luego salió de su propio partido en la última semana y se incorporó a la lista de Tzipi Livni, Atnoa, y como tal, él y Tzipi Livni fueron los que entraron en el Parlamento, y los dos son ministros. Lograron meterse muy bien, porque aparte Tzipi Livni está pluriempleada y aparte de ministra es jefa de negociaciones en las conversaciones de paz. Aunque es algo que realmente no es para envidiar mucho. Y Amir Peretz parece que también debe tener alguna guión incorporado en esta visita a Turquía. No creo que solamente vaya a saludar y no hable con nadie más, o que nadie del gobierno turco se le acerque de alguna manera a hablar con Israel, porque estamos hablando de que ahora se están descongelando estas relaciones diplomáticas que se enfriaron tanto después de 2010 y el buque en Mavi Mármara. Ahora la de la guerra de Siria ha cambiado el panorama en todo Medio Oriente, y Turquía otra vez quiere volver a ser amiguito de Israel. Terminamos en Europa. En Alemania, la apología del nazismo y el racismo está prohibida, y cualquier manifestación en este sentido puede conllevar sanciones y hasta penas de cárcel. Ahora la policía germana podría contar con una nueva aliada para hallar manifestaciones de este tipo, una aplicación móvil que les permitirá identificar música rock neonazi en segundos. La herramienta, a la que llaman popularmente el Shazam nazi, reconocería canciones que escuchan estos grupos de extrema derecha a partir de pequeños fragmentos grabados por el micrófono de un teléfono inteligente. El software podría reconocer estas melodías e intervenir rápidamente en caso de que se escuche en reuniones o concentraciones neonazis. Sin embargo, hay ciertas cuestiones jurídicas que aún deben resolverse antes. En principio, los juristas deben determinar si la identificación automática de la música que se escuche en un local no supone vigilancia acústica. Sí, este es un término que me encantó, lo de la vigilancia acústica, pero fíjate que cuando se quiere, se puede. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno, como en Alemania, está determinado a que el tema del nazismo no vuelva y se suprima del todo, pues no solamente se establecen las leyes, sino que se hacen todos los mecanismos y se facilita a la policía también todos los mecanismos para detener cualquier brote, por mínimo que sea. Esto no es que Alemania lo haga siempre así,
pero ha tenido últimamente un pequeño aviso con este grupo que se ha descubierto hace un par de años, que había matado a 9 inmigrantes y la policía ni se había dado cuenta de que eran el mismo grupo neonazi, ¿no? O sea, hasta que estos dos componentes del grupo no se suicidaron cuando le estaban a punto de detener por un atraco, pues no se sabía que existía este grupo neonazi que estaba actuando y que estaba matando. Entonces fue ahí cuando los alemanes se han puesto un poco las pilas, también con los juicios a viejos asesinos y militantes del nazismo y de las SS, y también para eliminar cualquier mini brote verde de la vuelta del nazismo. Y una de las herramientas es que los nazis, entre otras estupideces, siempre escuchan la misma música. Son músicas de himnos nazis, canciones de grupos rock que explícitamente aluden al tema, y entonces basta con rastrear a ver qué música están escuchando, y si son varios los que se reúnen, que no es una persona sola ni es un profesor universitario haciendo una tesis, pues ya se sabe que por ahí es probable que haya un mitin neonazi. Pues desde aquí nuestras felicitaciones a la policía alemana, ojalá los dejen los jueces alemanes actuar y que sirva esto de ejemplo a otros países cómo se puede perseguir y encontrar a quien se debe encontrar. Bueno, Jorge, pues ya es viernes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jordi, y nada, nos vemos la semana que viene. Que tengas buen fin de semana. Ahora, ya lo saben, viene Raquel con las noticias culturales. Raquel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Jordi. Bueno, estupendo que estés aquí y que nos traigas las noticias culturales como todos los días. Nada, cuéntame, ¿con qué empiezas hablando? Empezamos hablando de ese círculo de amigos del Centro Cultural de Abar, que culmina por este año 2013 las tertulias del ciclo Historias Personales, y lo hace a lo grande. ¿Historias personales? Sí, era el primer ciclo de estos encuentros que ha creado Jacobo Israel, que es el promotor de este centro de cultura de Abar. En esta ocasión será un diálogo con Horacio Coan, ya saben, el director de la revista Raíces, el responsable de Carta de Sefarad, nuestro colaborador en el espacio Raíces en el Aire, y también siempre que tenemos que hablar de algún escritor acudimos a él, bueno, un sabio, una persona muy muy interesante que dialogará con Jacobo Israel Garzón, otro sabio, otra persona muy muy interesante, acerca de diferentes aspectos de su vida. Será el martes 10 de diciembre a las 8 de la tarde en el local del Centro Cultural de Abar. Tras el cierre de la tertulia se ofrecerá una copa, para festejar el cierre de actividades del trimestre y la despedida del año. Ya saben que para estas iniciativas del Círculo de Amigos del Centro Cultural de Abar se necesita inscripción previa porque el aforo es muy limitado. Solo unos pocos elegidos pueden asistir. Así que si quieren acercarse a este encuentro entre Jacobo Israel Garzón y Horacio Coan, tienen que escribir les digo la dirección, jilatinag.infodabar@gmail.com. Venga, escriban, hombre, que como dice Raquel, esto es muy limitadito, está muy limitadito y son unos encuentros seguramente muy fascinantes. Seguimos con hebreo. Un taller de introducción al hebreo moderno. ¿Te apetece? Pues sí, porque en verdad de hebreo sé lo básico, justo y necesario. Shalom. Un poco más. Bueno, oye, pues ya, no, ya algunas puedes cosas demostrar más que educación. Seguro que, sabes mucho más de lo que crees, seguro. Hebreo Vivo, ya hemos hablado de esa organización dedicada a la difusión del idioma y la cultura hebrea entre la población hispanoparlante, es la que organiza este taller de introducción al hebreo moderno. A través de clases de hebreo, festivales de talleres culturales, excursiones a juderías y viajes a Israel, Hebreo Vivo, pues nos acerca al mundo judío, hebreo e israelí. Precisamente el martes 10 de diciembre a las 7 de la tarde se realiza un nuevo taller de introducción al hebreo moderno con el que las personas asistentes recorrerán la historia del hebreo, sus peculiaridades y se aprenderán conceptos básicos a través de dinámicas especializadas pensadas precisamente para aquellos que se están iniciando en el hebreo. También
A los asistentes les hablarán de las características del próximo curso trimestral que comenzará en enero. Así que si quieren más información no tienen más que teclear www.clasesdehebreo.com para enterarse de todos los detalles de este taller de introducción al hebreo moderno del martes 10 de diciembre. Venga, sean originales, hombre, que hoy en día todo el mundo aprende inglés o chino y está muy visto eso ya, hombre, aprendan hebreo. Claro que sí, además es tan diferente que va a aportarles muchísimas cosas. Es un reto, desde luego. luego. Que sí, bueno, el chino también es muy diferente, Sí. pero quiero decir que no, que es todo un reto, lo que dice Raquel. Jordi, lo que dice Raquel, siempre los viernes, ¿qué es más o menos? Pues una recomendación literaria, Muy bien. cinematográfica, en este caso literaria. En este caso Ahí cinematográfica. va. Fallado. En este caso cinematográfica y te va a sonar. Dime, ¿qué nos ¿Te vemos acuerdas este fin de Le Weekend? Sí. Que hablamos hace meses, hablamos de esta película protagonizada por Jeff Goldblum y decíamos, a ver si llega a las pantallas españolas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ha llegado, se ha estrenado esta joya cinematográfica, una de las joyitas para los cinéfilos y para los que tampoco son tan estrictamente cinéfilos, pero les gusta disfrutar de una buena película. Pues esto es lo que les decimos, es una de las perlas de este 2013 que ya casi nos está abandonando. Es una entretenida historia en la que destaca, por supuesto, la interpretación de Jeff Goldblum. Fantástico actor que a Raquel y a mí nos encanta. A mí me encanta. Sí. En La Mosca, en Reencuentro, que es una de mis películas preferidas, y en tantos. Incluso en Parque Jurásico otros. lo hace genial. Yo es que no he visto Parque Jurásico. ¿No has visto Parque Jurásico, no, Raquel? Tengo que reconocerlo. Ay, Raquel. No he visto todo lo de Spielberg. No, hombre, Parque Jurásico la primera estaba muy bien. Luego ya Seguro. te tiene que gustar ese tipo de cine, Sí. claro, un cine de acción, de suspense, tal, ¿no? Pero el papel siempre ácido, irónico de Jeff Goldblum, pues está muy bien. Pero vamos, es un gran actor, ¿eh? También ha trabajado con directores españoles. Sí, creo que con Trueba, ¿cómo se creo que llamaba la trabajó en película? una El ¿no? mono. ¿Cómo era? No sé Algo qué, del del mono. loco, ¿no? Sí, O algo así, no me sí, acuerdo. sí. Sí. Sí, que era Trabajó también. buenísima. Un actor Se me había altísimo, olvidado, ¿eh? al cual Que se había trabajado. Sí, con yo recuerdo, pero no sé si Sueños con David, del mono loco, algo puede ser, así. algo así. Con David Trueba o con Fernando Trueba, no sé, Me con parece uno que de era los dos. Fernando Sí. Trueba. Ujú. Bueno, pues la película Le Weekend nos habla de una pareja británica que vuelve a París muchos años después de su luna de miel para intentar revitalizar su matrimonio. Allí se encuentra con un viejo amigo que actúa como un catalizador para su futuro. Meg, que es la protagonista, siente que merece una vida mejor, pero se muestra insegura y desamparada sin su marido Nick. Bienvenidos al delicioso y divertido retrato de un matrimonio con todas las imperfecciones de la vida en pareja. Voy a decir a mis padres que vayan. Seguro, a muchas parejas se lo puedes decir. Sí, ¿no? Bueno, menos aquellas que sean perfectas. Que no sé yo si hay muchas. existen. Sí, Bueno. aquellos que van de que son tan perfectos. No, no no lo perfectos, creemos. Raquel, Es que imposible. Es algo hay oculto ahí en Siempre, tanta perfección. siempre. Bueno, lo digo por unos vecinos míos. Ya hablaré otro día de ellos. Vale. O no, porque no le interesa a nadie. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Hasta el lunes. Sí. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hasta el lunes.